Y una de ellas es la visión de Isaías. Miren qué interesante lo que vamos a confrontar aquí. La visión de Isaías es un acontecimiento mencionado acá en la Biblia, curiosamente en 3 ocasiones, y cada una de ellas parece contradecirse si no hubiera Trinidad. Veamos el caso. Por ejemplo, Isaías. Veamos lo que dice Isaías y de una vez entendamos que Isaías afirma haber visto a Jehová. En el capítulo 6 de Isaías vamos a leer rápidamente del 1 al 10. Oigamos, él afirma que vio a Jehová y dice así, la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de ese pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Gracias, Padre amado, por esta palabra santa que hoy tenemos el privilegio de poder leerla y meditarla. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, guiándonos y poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de conocerte más y más en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bien claro ha dicho que el que envió fue a Jehová, el Rey. Pero como dije, estamos tratando de confrontar este acontecimiento, como dijimos, he mencionado curiosamente 3 veces. Cada una de ellas parece contradecirse si no hubiera Trinidad. Si no hubiera Trinidad, Isaías afirma que vio a Jehová, lo que acabamos de leer. Pero Juan, allá en el Evangelio de Juan, él dice y afirma que a quien vio Isaías fue a Jesús. Veamos acá en Juan 12, 37, 41. Quiero que quede claro que en Isaías él mismo dijo que había visto a Jehová, el Rey. Pero ahora vamos a leer Juan, el capítulo 12, Juan capítulo 12, y vamos a leer del 37 al 41. Miren estos pocos versículos lo que dice. Dice así,
Estamos hablando del Señor Jesús. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó porque andaban tratando de los judíos, porque lo querían matar. Ahora, en el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Se refiere delante de los judíos, había hecho todas estas señales. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién hablaba Isaías? Del Señor Jesús. Muy bien. Aquí estamos viendo que Juan dice que quien vio a Isaías es a Jesús, que lo vio a Jesús. Pero también tenemos otro acontecimiento, Lucas. Y Lucas nos habla en el libro de Hechos. Veamos qué pasa con Lucas en Hechos 28, capítulo 28, porque Lucas dice que quien vio Isaías fue al Espíritu Santo. Veamos cómo lo dice aquí Lucas. Lucas capítulo 28, versículos 25 al 27, dice así. Dice, quiero ver el contexto. Dice que está hablando de Pablo cuando está predicando en Roma. Y dice en el versículo 25, y como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Miren qué interesante. Aquí estamos viendo que Lucas asegura que Isaías vio al Espíritu Santo. Aquí ya vemos las tres personas de la Trinidad. Lucas en sí dice que quien vio fue a Jehová. Juan dice que quien vio fue al Señor Jesús. Y Lucas dice que vio al Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, Jesús, nosotros como cristianos no nos cuesta entender, pero hay muchas sectas, muchos inconversos, muchos que no conocen la palabra de Dios, menos al Señor, ¿verdad? Que dicen que Jesús no es Dios. Ahora tenemos aquí cómo confirmar por medio de la santa palabra que Jesús es Dios. Sí es Jesús Dios o no es Dios como dicen ellos. Entonces, ¿cómo explican los que dicen que no es Dios? ¿Cómo explican estas tres cosas que vamos a leer acá? 1. En Marcos 2, aquí solo vamos a leer una cita. Tengo varias citas, pero solo vamos a leer una, siempre el mismo problema del tiempo, ¿eh? Pero vamos a leer una cita. Aquí tengo varias de que el Señor Jesús perdonó pecados. Vámonos a Marcos, el Evangelio de Marcos. En Marcos
capítulo 2. Marcos 2, versículo 5, dice así. Miren, al ver Jesús, estamos hablando de que Jesús sana a un paralítico. Aquel paralítico que los amigos lo metieron por el techo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, todos, ya imaginémonos, y no solo imaginémonos, leamos acá. Tus pecados te son perdonados. Ahí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, porque ellos sí leían la palabra de Dios, ¿va? Por las escrituras, decían ellos en aquel tiempo, las escrituras y los profetas. Entonces ellos cavilaban y decían: ¿por qué habla este así? Semejante blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. ¿Qué estaban diciendo ahí? Que Jesús es Dios, porque Él estaba perdonando pecados. Y aunque no lo dijeran, Él es el Dios encarnado. Pero también veamos otro, y este está muy interesante, en el Evangelio de Mateo. Ahí vemos que siendo Dios debe ser adorado. Y aquí en el capítulo 2, versículos 1 y 2, veamos lo que dice. Bien claro dice, esto es cuando los magos andaban buscando a Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y miren lo que decían los magos. Ellos decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. A adorarle. Y el único que, bueno, los judíos sí leían las escrituras y estaban seguros que el único que merece adoración es Dios. Y aquí los magos estaban diciendo que venían buscando al rey de los judíos para adorarle, porque Él merece adoración. Veamos otro también que es muy interesante. Yo creo que, aunque algunas personas no lean la Biblia, oyen una que otra predicación de algún cristiano evangélico, ya sea en los medios publicitarios o en las redes sociales, pero que lo oyen. Y saben que cuando uno habla de los atributos de Dios incomunicables, quiere decir que esos atributos solo son de Dios. Bien. Y aquí en Marcos, quiero ver en qué Marcos estamos en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 6 al 8. Quiero ver Marcos 2 del 6 al 8. Dice así. Y tú, quiero ver si no me equivoco, sí. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Ay, perdón. Estoy leyendo Mateo y yo dije Marcos.
Marcos capítulo 2, discúlpenme. Así va a quedar grabada esta equivocación que tuve, pero no lo voy a editar. Así que quede porque estamos haciéndolo en vivo. Y ahorita, pues sí, estoy en el capítulo 2 de Marcos. Y voy a leer del 6 al 8. Dije, ¿a dónde se muestran los atributos incomunicables que solo Dios tiene, pero están delante acá? Estamos viendo evidencia de que los tiene el Señor Jesús. Y dice así en el versículo 6 del capítulo 2. Cuando Jesús sana al paralítico, quiero ver si no me equivoco ahora. Cuando sana al paralítico de Capernaum. Bueno, aquí dice que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este blasfemia? Lo que leímos del paralítico. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu lo que estaban cavilando de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Él lo sabía, porque tiene uno de los atributos incomunicables de Dios, que es la omnisciencia, que todo lo sabe. Muy bien, entonces allí estamos viendo que, haciendo una recapitulación rapidita así, en la visión de Isaías, aquí tenemos cómo confrontar que la Trinidad aparece en la visión de Isaías. Isaías en la visión que tuvo dice que vio a Jehová. Juan afirma que a quien vio Isaías es a Jesús. Y y Lucas afirma que quien vio Isaías fue al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Ahora, dijimos que íbamos a confirmar con la palabra que Jesús es Dios. ¿Cómo lo confirmamos? Es Dios primero porque perdonó pecados. Lo vemos en Marcos 2:5. También recibió adoración. Lo vemos en Mateo 2, del 1 al 2. Y también confirmamos que tiene atributos incomunicables. Yo les digo que tengo más citas bíblicas, pero solamente estamos leyendo uno para muestra. Y aquí él muestra que tiene atributo incomunicable, que es la omnisciencia, porque lo sabe todo. Supo lo que cavilaban los que estaban ahí, los escribas. Ahora, ¿el Espíritu Santo es Dios? Vamos a ver. Vamos a considerar 3 cosas en el Espíritu Santo. Miren, qué interesante. Algunas gente dicen que no es persona, sino que es una energía, que es una fuerza, que es un poder. Bueno, cada quien le pone el nombre que quiere, pero la verdad es que es una persona. Y hay 3 cosas para considerar que el Espíritu Santo es una persona, pues tiene atributos de personalidad. Y vamos a ver acá en Juan 14:26. Vamos a ver si, ay Señor, que no me equivoque de cita. Juan 14:26. Vamos a ver lo que nos dice acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Aquí tengo Juan 14:26. Y dice así: mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Miren qué interesante. Lo podrá hacer Él, enseñar y recordar. Lo podrá hacer una fuerza, una energía, un poder. No, tiene que ser una persona, ¿verdad? Ahora tenemos una prueba. Ahora vamos a tener otra cosa que se puede mencionar acá. Es que Él tiene intelecto. Porque es tan importante que va a enseñar, debe tener inteligencia para enseñar, y le va a recordar lo que el Señor Jesús le enseñó. Muy bien, pero vamos a ver, también Él, además de que tiene intelecto, tiene sentimientos. Y veamos acá en Romanos, a ver si no me pierdo, en Romanos capítulo 15, versículo 30. ¿Qué es el sentimiento que tiene el Espíritu Santo? Romanos, dije, 15, 30. Vamos a ver que no encuentro Romanos. Aquí está. Romanos 15, versículo 30. Y dice así. Pero, dice Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿quién? Del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. Muy bien, ¿qué está diciendo acá? Que el Espíritu Santo tiene amor. Ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. A Dios. Muy bien. Ahí está diciendo que el Espíritu tiene sentimientos y entre ellos es el amor. También se entristece. Eso no contristéis al Espíritu. Se entristece. Una persona tiene sentimientos y una persona se entristece y una persona también ama. Estamos confirmando de que es una persona, tiene atributos de personalidad, pero también tiene voluntad. Y vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Vamos a ver si encuentro rapidito. Juan 16, en el versículo 20. Dije Juan 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, dice Juan, que el Señor dijo, oigan bien, el Señor Jesús está hablando, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, yo lo enviaré. El Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Por qué dice aquí bien claro? Les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a tener deseo de venir, no va a tener voluntad de venir. Pero si yo me voy, yo se lo voy a enviar. ¿Vean? Ahí está hablando que es una persona con voluntad. Ahora confirmamos que el Espíritu Santo es persona. Y miren qué interesante, el Espíritu Santo tiene los atributos incomunicables que tiene el Señor Jesús
y que verdaderamente los tiene el Padre. Miren, veamos en Hebreos 9:14. Vamos a ver acá en Hebreos. Aquí está. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos a confirmar uno de los atributos incomunicables del Espíritu Santo y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿cómo es el Espíritu? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo es el Espíritu? Eterno. ¿Cómo es el Padre? Eterno. ¿Cómo es el Señor Jesús? Eterno. Ese es uno de los atributos que solamente los tienen ellos. Pero además, allá en 1 Corintios 2, veamos que hay otro atributo para el Espíritu Santo. 1 Corintios, dije, capítulo 2, versículo 10 y 11. 1 Corintios 2, 10 y 11 dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo investiga, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Es omnisciente, todo lo sabe. Qué interesante, ¿eh? Es omnisciente, pero también tenemos otro de los atributos y aparece. Este atributo es muy bonito. Es bien bonito e interesante. Veámoslo acá en el Salmo 139. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 139. Rápidamente buscamos en Salmos y encontramos el libro de Salmos. Y ahora buscamos el capítulo 139 para leer los versículos. Quiero ver los versículos 7 al 10. Muy bien, aquí tenemos 139 del 7 al 10. Son solamente 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Estamos hablando de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Pero aquí vemos que es el Espíritu Santo el que tiene este atributo y lo está demostrando. Dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré? Dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará, me asirá tu diestra. Omnipresencia, otro de los atributos únicamente de Dios, que está en todas partes. Además de que hemos visto que el Espíritu Santo es persona, que el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios, también hay algunas obras de Dios que le son atribuidas al Espíritu Santo. Por ejemplo,
Veamos en Job. Job 33:4. Ahí vamos a ver cuál es la obra que le atribuyen al Espíritu Santo que la hizo Dios. Lógico, ¿eh? Job dije, quiero ver Job 33, versículo 4. Dice así. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué pasó? Está diciendo que en la creación de la humanidad, del humano, en este caso de Job, obró el Espíritu Santo y el Padre, el Omnipotente. Repitiendo, dice en el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, me formó, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está esa obra. Pero también en la regeneración, ya eso lo entendemos los creyentes, los convertidos, lo entendemos tan perfectamente y quizás lo podríamos explicar con nuestras propias palabras. Pero vámonos al Evangelio de Juan y vamos a hablar que el Espíritu Santo, cuando nosotros decimos, yo me entregué al Señor Jesús y Dios me cambió, me regeneró, me transformó. Y ahora le estamos atribuyendo al Espíritu Santo. Acá en Juan, en el capítulo 3 de Juan, miren lo que dice acá. Dice en versículos 5 y 6. Capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, sí, miren qué interesante. Jesús está con Nicodemo cuando le está hablando del nuevo nacimiento. Y respondió Jesús, diciéndole a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿y de qué? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí repiten el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de el Espíritu, Espíritu es. En la regeneración hay una parte muy potencial del Espíritu Santo obrando. Y aquí remacha que en Romanos 8:11, miren lo que pasó. Todos conocemos esta historia. Si no la hemos leído, nos la han contado. Y hasta en película la hemos visto. Y esto lo estamos viendo acá en Romanos 8, versículo 11. Miren lo que dice. Dice así. Qué hermosura, dice. En Romanos 11. Estamos hablando de vivir en el Espíritu. Y aquí lo vamos a entender. Todos, aunque no sean cristianos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. En cada creyente convertido, regenerado, con poder de ser hecho hijo de Dios, mora el Espíritu Santo en el cuerpo, en el corazón de la persona. El corazón es el trono del Espíritu Santo morando en nosotros, quien nos dirige y quien nos ayuda, quien nos guía, quien nos enseña. Es tan interesante saber también que nos convence
de pecado, de justicia y de juicio. Qué interesante. Acá también tenemos como una ilustración que nos habla en cuestiones científicas. Bueno, a ver si me entienden. Una ilustración que he sabido de todos, que todo luz, poco de luz, de claridad, tiene 3 rayos. Tiene un rayo que se llama actínico o químico. Y ese rayo es invisible. Le vamos a poner que es el Padre. Estamos hablando de la Trinidad. Al Padre nadie lo ha visto. Muy bien. También dijimos que son 3 rayos los que tienen. También tiene el rayo luminoso. Y ese rayo se puede ver porque es luminoso. Le vamos a poner a ese rayo el Hijo, porque estuvo acá en la tierra y lo vieron muchos, pero muchos, en el tiempo que Él estuvo acá en la tierra. Pero también tenemos el rayo calorífico, el que solo se siente, que solo da calor, calorcito cuando hay luz, cuando hay un haz de luz. Y ese es el que produce calor y se siente, pero tampoco se ve, solo se siente. A ese le ponemos el Espíritu Santo. Donde están estos 3, hay luz, porque conforma un haz de luz. Y donde hay luz, tenemos estos 3. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que leemos la santa palabra de Dios, que nos informamos, que entregamos nuestro ser a quien nos lo dio, que nos entregamos al Señor, estas personas ya no estamos en tinieblas. Hemos pasado de tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, tenemos a estos 3, los conocemos a la Trinidad y tenemos luz. Ya nuestra mente ya no está en tiniebla, ya está despejada, ya no hay ignorancia, porque entre más leemos, menos ignorancia tenemos. Y esto es para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Dios se agrada de que le busquemos en espíritu y en verdad, y que le adoremos por lo que Él es. A Él sea la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.